¿Cuándo fue la última vez que descubrió que se sentía muy vulnerable? De hecho, la tentación fue tan fuerte que pensó, no puedo con esto. Y se encontraba muy desconcertado quizás por la causa de la tentación. O tal vez pensaría, esta es la misma tentación que he enfrentado una y otra vez. O quizás diría, esto fue tan atractivo, tan seductor, tan apetecible, ¿cómo podría resistirlo? Esa es la mentira del diablo. Así habla él. Entonces le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que enfrentó algo que en verdad tuvo que luchar para alejarse de eso, para huir? ¿O negarse? ¿Sentía gran presión? ¿Quería alejarse? Debatió entre si podría o no, si debía o no, sabía que era lo debido, pero debatió si lo haría o no. Quizás por fin se alejó, pero tal vez terminó pensando, bueno, Dios entiende, y siempre he escuchado esto, Dios entiende y nos entregamos a la tentación que sea. Así que podemos pensar en toda clase de ideas, pero la verdad es esta. Mientras vivamos, seremos tentados. Y en la actualidad es por todos lados. Ya sea que lo escuchemos por la radio, lo vemos en la televisión, o en los anuncios, o en las tiendas, o como sea, vivimos en una era sensual y hay tentación por doquier. Y la gente reacciona de diversas formas. Se rinden, o pelean y sobreviven, o pelean y aún así se rinden, y luego tienen una excusa que han usado antes con Dios. Señor, sabes, esto no es justo, no todo el mundo siente lo que siento, y por ahí siguen. La verdad es que ese fue el comienzo del pecado en el mundo, la tentación de Adán y Eva. No ha cambiado. O sea, al Satanás decirle a Eva lo fabuloso que sería morder de esa fruta, es el mismo cuento, solo con diferentes elementos. Entonces, al verse en esa posición, ¿qué piensa usted? ¿Se detiene a pensar, ¿de dónde viene esto? ¿De mi corazón? ¿De dónde viene? Le aseguro, es un ataque satánico. El diablo sabe justo cuándo somos más débiles. Sabe en qué momento y sabe qué necesita para captar nuestra atención. Y hacernos pensar, necesito tener esto, quiero uno. No importa el precio, tendré uno de esos. Satanás tiene una serie de excusas para persuadirnos de lo que nos merecemos, nadie es perfecto, y Dios nos ama y nos perdona, y por ahí sigue para entramparnos y que perdamos las mejores bendiciones de Dios en nuestra vida. Y deseo hablar de lo que ocurre al enfrentar un ataque satánico. Vayamos por un momento a Efesios, y los primeros 3 capítulos son 3 de los capítulos más hermosos y alentadores en la Biblia, porque hablan de la riqueza del creyente, lo que tenemos por conocer a Cristo como nuestro Salvador. Luego, desde el capítulo 4 y 5, habla de nuestro andar, así debemos andar, siguiendo al Señor Jesucristo. Luego llegamos al último capítulo y vemos que hay un campo de batalla, y la batalla es con Satanás. Dios es tan bueno con nosotros, camina con nosotros, pero a veces somos tentados. Deseo que veamos el versículo 10. Al concluir esta epístola, escuche lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dijo que nos fortaleciéramos en nosotros mismos, dijo fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos enfrentamos tentación. Ahora, al pensar en esto, solo le preguntaría, piense en cuál es la tentación más fuerte que ha enfrentado en su vida hoy. No me refiero a hoy en particular, sino en su diario vivir. ¿Cuál es la tentación más fuerte? ¿Por qué cree que el diablo ha usado eso para tentarle? Para alejarle de Dios. Para que ande por otro camino. Para que ignore las advertencias de Dios y sus bendiciones maravillosas en su vida. Pero de algún modo se ve tentado y en una posición donde no puede recibir las bendiciones que Dios quiere darle. Pablo dice que debemos mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo, y sin duda tiene artimañas. Así pues, lo primero que deseo hacer es definir lo que es un ataque satánico. Un ataque satánico es un asedio y asalto deliberado de Satanás sobre un individuo con el propósito de hacerle daño, ya sea en su espíritu, alma, cuerpo o en los tres. Vea eso. Un asedio deliberado de Satanás sobre un individuo con el propósito de hacerle daño, ya sea en su espíritu, alma, cuerpo o en los tres. ¿Y cuándo es eso? En cualquier momento, en cualquier lugar. Satanás sabe justo cuándo somos más débiles. Sabe justo lo que hace falta para hacernos caer. Tal vez sepa qué usar para hacernos caer o qué nos atrae. ¿Qué hace falta para hacernos caer? Todo creyente sin excepción enfrenta tentación. Y si pensamos en la actualidad, la sociedad entera está orientada a tentarnos para algo. Al encender la radio lo escuchan, hay que comprar esto, al ver la televisión hay que comprar esto y ver aquello o esto o a él o a ella. Y puede ver por donde quiera está la tentación de tener a menudo lo que no necesitamos o no debemos tener. Y el resultado de la tentación es división y destrucción. Entonces, si le preguntara, ¿cuál es el objetivo de Satanás al tentarnos? Si somos buenos cristianos, amamos a Dios, ¿cuál es el objetivo de él? En primer lugar, alejarnos de Dios hacia él. Satanás quiere alejarnos de Dios y sabe justo lo que toma desviar nuestra mente de Dios y de lo espiritual a cosas materiales o lo sensual. Sabe justo lo que hace falta. ¿Qué hace falta? ¿Cuál es su objetivo? Alejarnos de Dios hacia Él y desviar el propósito de Dios en nuestra vida. Es decir, si el diablo puede cambiar o desviar el propósito de Dios en su vida, nos tiene donde quiere. Porque recuerde, Dios tiene un plan para su vida, Él tiene lo mejor. Así que Satanás no dirá, bueno, quiero destruirte, no. Solo quiere desviar su atención de Dios, de lo espiritual, a lo terrenal, lo material, lo sensual. También quitarle a Dios la adoración y gloria que merece. O sea, Él no quiere que adoremos a Dios. Mire, nos da un plato lleno de cosas para que quitemos nuestra atención de Dios, porque ese es su propósito, y luego destruirnos. La meta principal de Satanás con la tentación es destrucción. Destruir nuestra relación con Dios, destruir nuestro interés en Él y nuestra fe en Él, destruir nuestro deseo de orar, nuestro sentido de seguridad eterna, destruir, 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 destruir. Esa es su meta. Y lo sabemos, pero no es interesante que a pesar de lo que sabemos, cuántos sermones ha escuchado en su vida, no puede contarlos. Y sin duda espero que escuche más. Pero la pregunta es, ¿qué hará con la verdad que escucha? Satanás sabe de la verdad que está escuchando y hace esto, se aparece para distraerle de escuchar la verdad para que siga moviéndose en una dirección que le alejará de Dios. Todos enfrentamos alguna clase de tentación en la vida. No dije todos los días, pero todos sin excepción tenemos algo que puede tentarnos.
Quizás sea algo en lo que salimos en victoria vez tras vez o en lo que nos sentimos derrotados una y otra vez. Pero la meta de Satanás es alejarnos de Dios. Así que le dirá, ¿por qué no tiene tiempo de leer la Biblia? Primero dirá que tiene que estar en tal lugar a tal hora y segundo, no tienes que leer, ni siquiera entiendes. No entiendes, ¿por qué leerlo? ¿Qué de Deuteronomio, Levítico y Segunda de Reyes? ¿Por qué quieres leer la Biblia? Lo que pueda hacer para alejar nuestra mente de lo espiritual, lo hará. Y Él quiere dividir relaciones, lo que sea para dividir familias, lo que sea para causar divorcio, toda clase de pecados sexuales, lo que sea que le quite la mente de Dios. O sea, debes comprar eso, comprar aquello. No le preguntes a Dios. Trabajaste duro, 40, 60 horas a la semana. Has estado trabajando todos estos años, te lo mereces. Entonces piénselo. Mientras trata de alcanzar sus metas en la vida, Él obra en su contra. Trata de llevar una vida pura para Él, obra en su contra. Trata de ahorrar su dinero, Él dice que tiene que comprar esto. Satanás es su enemigo. Su estrategia se halla en 3 palabras. Solo 3. O sea, por más complicado que creamos que es Él, su estrategia son 3 palabras. La primera, su primer paso es engañarnos, o sea, mentirnos. Si creemos una mentira, hemos dado el primer paso hacia la derrota absoluta y ponerse de parte del diablo. A menudo cuando alguien quiere pecar contra Dios, toman la verdad de Dios y tratan de torcerla. Y mire, puede escuchar esto muchas veces, pero no sabe de mi situación. Pues Dios conoce su situación. Bueno, no sabe por cuánto tiempo he sufrido, pues Dios sabe cuánto. Bueno, no sabe por cuánto tiempo he estado en necesidad. Podemos idear toda clase de excusas. Recuerde esto, Dios las ha oído todas. Y no vienen de Dios, sino del diablo. Pero el asunto es este. Dios tiene la mejor vida para cada uno de nosotros. Y el diablo tiene lo mejor ¿para qué? Para engañarnos y para dividirnos. Piensa en cuántas iglesias se dividen por desacuerdos en esto, aquello y lo otro. Naciones divididas, iglesias divididas, familias divididas, amistades divididas, división, 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 separación, separación, separación. Porque luego hay caos, no hay amor, sino crítica. Dicen cosas un día que no diría al día siguiente. Satanás es un divisor, un engañador, es un destructor. Su propósito es destruir nuestro testimonio, nuestra vida física, nuestro manejo del dinero, nuestro matrimonio, nuestras familias. Destruir, destruir, destruir. Eso, engañar, dividir, destruir, es lo único que necesita. Engañar, dividir, destruir. La próxima vez que sea tentado, pregúntese, ¿está Satanás engañándome? ¿Está dividiendo mi mente de lo que debería estar haciendo? ¿Y voy rumbo a la destrucción? Si un hijo de Dios, si un creyente se detiene cuando es tentado y se pregunta, ¿estoy siendo engañado? Pregunta número 1. ¿Está mi mente siendo dividida? ¿Voy rumbo a alguna destrucción? Hágase las preguntas. Así que hay que estar alerta y atento, y ningún hijo de Dios puede jactarse de ser tan fuerte que nunca será tentado. Cuando alguien dice, quizás me tiente algunas cosas, pero no esa, Satanás le pone una marca a esa. Ninguno de nosotros, nadie, puede decir, nunca seré tentado en eso, aquello y lo otro. Creemos que no. Casi juraríamos que no sucedería y podemos dar muchas razones, pero el diablo quiere un sentido de autoconfianza basado en papilla. Sin fundamento, sino basado en actitudes blandengues de lo que haremos o no haremos. Y cuando pienso en este gran pasaje bíblico en 1 Corintios 10:13, escuché lo que dice Pablo. Todos debemos saber esto.
No os ha sobrevenido ninguna tentación. Escucha esto, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana. Escuche, que no sea humana. Y, siendo ese el caso, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tenemos una promesa de Dios, no tengo que hacer eso. Quizás quiera hacerlo, tal vez lo quiera más que todo lo demás, pero no tengo que hacerlo. Si no tengo que, luego tomaré la decisión, lo haré o no. Y al pensar en la condición en que está nuestra nación, y en lo que tienta a la gente, en quienes están siendo destruidos, son destruidos, se autodestruyen como resultado de ceder a la tentación. Engaño, división, destrucción. Ya sea una nación, una iglesia, una familia, Satanás está ocupado. Al sentirse tentado, ¿qué hace usted? Mucha tensión. Es su primera reacción, un deseo súbito de hallar una buena excusa, o cuando se siente tentado sabe y dice, esto es del diablo, no es quien soy, no tiene lugar en mi vida, decido rechazarlo. Tenemos una alternativa. Ahora, una persona no creyente no tiene esa clase de alternativa, le diré por qué. Porque tienen una naturaleza caída, así que cuando Satanás viene con un suceso muy fuerte y abrumador en su vida, o les presenta algo que quieren, ya tienen 3 strikes en su contra. Es la forma en que han vivido. Así que es fácil resbalarse en lo que han estado haciendo. Cuando uno es hijo de Dios, ha aceptado a Cristo como su Salvador, comienza en una plataforma de fortaleza. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros para, en primer lugar, identificar lo que estamos enfrentando como un pecado que no encaja en nuestra vida, no es de Dios, es destructivo. No puede darnos nada bueno. Tenemos al Espíritu Santo. La persona no creyente no tiene eso. Y la palabra de Dios es nuestra mayor defensa contra el diablo, porque no tenemos que escoger el pecado. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, Él lo promete. Tiene al Espíritu Santo y ¿qué hace Él? Nos hace conscientes de la tentación, nos recuerda quizás mediante la Biblia o algo que Dios ha hecho en nuestra vida, que Él nos dará la victoria, nos recuerda que no tenemos que ceder a esto, la decisión es nuestra. Y podemos culpar a otras personas, pues mi madre, mi padre, mi hermana, mi hermano, mi amigo, mis amigos, es esto, aquello y lo otro. El asunto no es ese. Si quiere seguir viviendo en pecado, lo único que tiene que hacer es cerrar este libro, no lo abra, solo una vez a la semana, no le protegerá del pecado. Dios nos ha dado mucha atención, su palabra escrita, y nos ha dado el Espíritu Santo en nosotros para interpretarnos esa palabra, para recordarnos que la paga del pecado es muerte. Así que todos tenemos que enfrentar tentaciones. Solo usted sabe cómo las maneja. Quizás alguien diga, bueno, creo que Dios entiende. Esa no es nuestra excusa o nuestra explicación para vivir en pecado, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y la vida cristiana no significa que nunca pecaremos contra Dios. Todos en ciertos momentos de nuestra vida hacemos algo, decimos algo, vemos algo, en el caso que sea, que sabemos que no es de Dios. ¿Qué hace usted? O sea, claudicamos y decimos, mira, traté de vivir como cristiano, no puedo, olvídalo, no. El apóstol Pablo nunca declaró perfección. El único que es perfecto es Cristo. Pero un verdadero creyente, al ser tentado, se vuelve a Dios. Señor, enfrento esto, no lo quiero en mi vida, me siento tan... Ayúdame, Señor, ayúdame, 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 lo que sea necesario. Alguien dirá, ¿qué tal si cedo? Pídale a Dios que le perdone, le fortalezca, le haga consciente de alguna área de debilidad en su vida. Si yo preguntara, ¿cuántos aquí saben de al menos un área de debilidad en su vida? No levante la mano, por favor. Pero ¿cuántos saben de al menos un área de debilidad en su vida? Todos lo sabemos. Cualquiera que diga que no,
no dice la verdad. Uno sabe cuando, por ejemplo, si es chisme, si es lujuria, si es glotonería, si es la manera en que gasta el dinero, o si es falta de fidelidad del uno o el otro, el caso que sea. Además, recordemos esto, Dios lo sabe. O sea, nunca tenemos que venir a Dios y decir, Señor, por cierto, déjame recordarte esto, no. Él conoce nuestras debilidades. Pienso en cuántas familias son destruidas por alguien que cae en tentación, ya sea un adolescente o sean los padres. Pienso en quienes van a la cárcel porque cayeron en la tentación de robar. Podrían justificarlo, otros lo tienen, ellos no, así que toman lo que quieren. Podemos leer la lista de pecado en la Biblia para el cual podríamos dar una excusa, pero no es aceptable para Dios. Ahora deseo que vea esto. No tiene que hacerlo. Quizás alguien diga, pero no puedo contenerme. Tiene a Dios, quien puede ayudarle en todo lo que enfrente. Quizás diga, bueno, suponga que peque. ¿Luego qué? Esto es lo que él dice. Si confesamos nuestros pecados. O sea, coincidir con Dios en la naturaleza de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo es mi Salvador. Me he entregado a Él como Señor de mi vida. Y este es un punto de fracaso y te pido, Señor, que me perdones no basándome en que lo merezca, sino en la sangre que derramó Cristo y expió mi pecado y tengo otra oportunidad. Dios limpia nuestra culpa. Ahora quizás diga, he acudido a Dios por lo mismo una y otra vez. Pues, Dios sabe si en verdad usted está comprometido a Él o no. Algunos pecados, mire, dejan cicatrices que no podemos borrar. Recuerde esto, las cicatrices del pecado pueden durar toda la vida. Solo la sangre de Cristo puede expiarlas. Pero ¿sabe qué? La cicatriz sigue allí. Y debemos darle gracias a Dios por su gran poder para ayudarnos a vencerlas. Solo le digo, cualquiera sea la debilidad en su vida, llévesela a Dios. ¿Le ayudará Dios? Sí. Así que solo le pido que considere su propia vida. ¿Qué efecto ha tenido la tentación en mí? ¿Por qué he razonado que podría excusarme? ¿Por qué le he dicho a Dios una y otra vez que soy diferente? Crecí en una mala situación. Crecí con padres que no me instruyeron. Crecí con padres alcohólicos. Crecí con padres que volvieron a casarse 3 o 4 veces. Hice esto, aquello, lo otro. ¿Dios entiende? Mire, Dios entiende, pero no excusa el pecado. Dios está dispuesto a confrontarlo, a perdonar, dispuesto a darnos la fortaleza necesaria, pero primero hay que sincerarse con Él. Señor, aquí estoy, soy débil en esta área, necesito con urgencia que hagas algo en mi vida en esta área, en el nombre de Jesús. ¿Contestará su oración? Sí lo hará. Alguien dirá, pues, ¿acaso se supone que seamos perfectos? No. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, coincidir con Dios sobre ellos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y algunos pecados, quizás todos confesamos algunas cosas una y otra vez. Pero tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros para ayudarnos a ser lo suficientemente fuertes para decir no. Y mientras más digamos no, nos hacemos más fuertes. Siempre tenemos a Dios, facultándonos, advirtiéndonos, fortaleciéndonos para que le seamos obedientes. Amén. Muchas personas pasarán toda su vida y se preguntarán por qué no les va muy bien. Aceptaron a Cristo como su Salvador personal, pero sufren una derrota tras otra y no saben por qué. No se dan cuenta de que tienen un enemigo muy real. Un enemigo de quien se ríen, lo critican y dudan, pero que es muy, muy real. Y tiene 3 metas: alejarnos de Dios, desviar el propósito de Dios en nuestra vida y dividirnos. Satanás es una persona muy real. Así pues, en este mensaje deseo hablar de
La estrategia de Satanás para vencernos a todos, a cada uno, no ha dejado a ninguno tranquilo. Cuando alguien me dice, no creo en el diablo, creo que eso es como estar en una pista con un montón de leones y decir, no creo en los animales. Se lo aseguro, Satanás es real, es mentiroso, un impostor, y muchísimas personas son engañadas, y su engaño es muy evidente cuando dicen, no creo en tal persona como el diablo. Y deseo que leamos un pasaje bíblico de Romanos 8. Luego deseo que hablemos de su estrategia. ¿Cómo nos vence Satanás? ¿Cuál es su estrategia? Romanos capítulo 8. Comencemos en el versículo 5. Porque los que son de la carne, o sea, viven en pecado, no han aceptado a Cristo como su Salvador quizás, son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Permítame definir la carne. No nos referimos a carne, huesos, piel y sangre, sino a ese impulso interno en nosotros que se opone a Dios. Hay algo en cada uno de nosotros que se opone a Dios, y Pablo lo llamó la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, o sea, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, confiamos en Él, en las cosas del Espíritu. Mire, porque el ocuparse, y recuerde, la mente es el espacio y el campo de batalla del diablo. Mire, él hace toda su labor en la mente. Quizás llegue a los pies, pero él trabaja en la mente. Está allí. Porque el ocuparse de la carne, o sea, una mente ocupada en lo que quiere el diablo, mucha atención, es muerte. Vea eso. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Considere su mentalidad, sus pensamientos, cuánto tiempo de día dedica a pensar en cosas que quizás no debería, o en gente, o lo que sea. Dijo, los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se puede pensar en algo santo y hostil a la vez, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, la mente controlada por el diablo no será controlada por Dios al mismo tiempo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Capte ese versículo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, morando en ellos, no es de él. Así que al preguntarle a alguien, ¿es cristiano? Claro que lo soy. Pues ¿en qué se basa para decir que es cristiano? Bueno, crecí en un hogar cristiano. Iba a la escuela dominical cuando era niño, fui bautizado y he tratado de dar lo mejor de mí todos estos años, así que sí, lo soy. No siempre es el caso. Hay gente que ha hecho todo eso sin aceptar a Cristo como su Salvador personal. Entonces, al hablar de la obra del diablo, su obra principal es engañar, mentir. Él es un mentiroso desde el principio. Lo dice la palabra de Dios, lo dijo Jesucristo, es un mentiroso. Cuando sea que escuche que el diablo le habla, escucha a un mentiroso. Entonces, al ver todos estos pasajes en 2 de Corintios, por ejemplo, deseo que vayamos a 2 de Corintios, solo un par de versículos aquí, y veamos lo que dice Pablo. En el versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace él? Satanás es un mentiroso. Él es el origen de mentir, es un mentiroso, engañoso, y hace que la gente desconfíe de Dios Todopoderoso. Y la verdad es que todos somos un campo de batalla. Hay algo en nuestra mente
aun siendo creyentes, nuestra mente también es un campo de batalla para el diablo. ¿Quién hace que mintamos en un momento sobre algo si bien sabemos que no es lo debido? ¿O ver con lujuria? ¿O aprovecharnos, o en el caso que sea? Satanás está muy activo. Ahora, él no puede subyugar a un hijo de Dios a menos que le demos permiso, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, quien nos recuerda que Cristo murió en la cruz, dio su sangre para perdonar nuestros pecados. Quien vive en nosotros nos ha sellado. Mucha atención, hemos sido sellados por el Espíritu Santo como hijos de Dios. No podemos perdernos. Vivir en pecado, sí. Desobedecer a Dios, sí. Sufrir las consecuencias, sí. Solo que seamos creyentes no significa que podemos pecar contra Dios sin consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias. Son las mentiras de Satanás que convencen a la gente de que pueden hacer esto, aquello y lo otro, desobedecer a Dios y pensar, bueno, no es tan malo y nadie es perfecto. Mire, Satanás tiene un bolso lleno de trucos, o sea, él está dispuesto a mostrarnos cómo arreglárnoslas, cómo hacer esto y aquello, a menudo mintiendo contra lo que sabemos que es la verdad absoluta. Piensa en su propia vida. ¿Con qué frecuencia es tentado? Hacer algo que sabe que no está bien, pero piensa, pues no es tan malo. Soy salvo. He escuchado a la gente discutir al respecto y dicen, bueno, sé que no llevo una vida consagrada, pero la Biblia dice que mi nombre está en el libro de la vida del Cordero y soy salvo. Así es, lo es. También dice que Dios nos castigará. No porque no nos ame, sino porque nos ama. Porque quiere captar nuestra atención para recordarnos a quién escuchamos. ¿Escuchamos al diablo o a Dios? ¿O escucha a Dios o escucha al diablo? Y esta es una advertencia, un aviso de que Satanás está dedicado a nuestra destrucción. Así que quisiera que pensáramos por un momento en su estrategia. Así opera. Siempre trabaja para hacer todo en su poder, para desviarnos y destruirnos, porque damos testimonio del Hijo de Dios, su amor y su gracia. Así que pensémoslo un momento. Así opera Satanás. ¿Le interesa eso? Así opera él. Dirige nuestra atención hacia una necesidad o un deseo. De esa manera siempre entra, comienza con eso. Por ejemplo, ahí estaban Adán y Eva en el huerto del Edén. Todo era tan perfecto. Mejor imposible. Lo tenían todo. Se tenían el uno al otro. Todo perfecto. Lo único que no tenían era el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vea que todo lo demás era perfecto. Entonces, ¿qué hace Satanás? Les señala lo único que no tienen. ¿Cuántos hombres y mujeres señalan a otra persona con lujuria porque tienen todo lo que necesitan en la vida, salvo a él o a ella? ¿Y cuántas decisiones se toman no porque la gente no tenga algo, sino porque les falta algo en particular? Satanás es un mentiroso, un engañador, y una de las primeras cosas que hace es señalarnos algo en nuestra vida que no tenemos. No nos recuerda lo mucho que sí tenemos, cuán bendecidos somos, contamos con salud, transporte, vivienda y ropa. Señala lo que no tenemos. ¿Qué tal si tuvieras eso? Eres un mentiroso, un engañador, y usa las mismas tácticas que usó en el huerto. Uno pensaría que ya lo hubiéramos pillado. ¿Cómo opera él? Nos señala lo que no tenemos. Por si queremos sentirnos completos, buscamos tenerlo. Le dio satisfacción a ella, ¿no? Y no satisface a la gente hoy. Una de sus tácticas es poner nuestra atención en algo que creemos que necesitamos. La segunda, mucha atención, Satanás escoge el momento oportuno. Él sabe cuándo somos más vulnerables. Cuando Jesucristo había ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué le dijo el diablo? Oh, has estado ayunando, glorificando al Padre. Pues solo tienes que convertir esa piedra en pan y quedarás satisfecho. Lo que habría quebrantado la voluntad y el propósito y el plan del Padre en su vida.
El diablo hace lo mismo, o sea, sabe el momento en nuestra vida. Entonces, al estar hambrientos, enojados, solos o cansados, somos más vulnerables. Hambrientos, enojados, solos, cansados, piénselo. Alto, recuerde esto, alto. Si comienza a sentirse hambriento, enojado, solo o cansado, alto, deténgase a pensar. Ahora soy más vulnerable a un ataque satánico. ¿Captó eso? Un ataque satánico es un ataque de Satanás en uno de esos aspectos de su vida en el cual es más vulnerable. Cuando tiene hambre, ¿cómo se siente? Cuando se enoja, ¿cómo se siente? Cuando está solo, ¿cómo se siente? Cuando está cansado y exhausto. Somos los más vulnerables. Y ahí es cuando Satanás atacará. Él sabe justo cuándo y cómo atacarnos. Conoce nuestros puntos más débiles. Todos tenemos al menos una debilidad. Así opera él. Lo tercero que hace es crear duda en nuestra mente. Este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra del Dios vivo. Toda es verdad, no parte verdad, toda la verdad. El diablo nos atacará en esos aspectos en los que somos más débiles. Y crea duda en nuestra mente. Esa es su táctica, crear duda en nuestra mente. Entonces, si yo le preguntara, ¿cree usted la palabra de Dios? ¿Qué diría? Pues, ¿la cree toda? O sea, ¿cree toda la palabra de Dios? ¿Qué de esto mi Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? ¿Cree eso? Bueno, ¿por qué peca para suplir sus necesidades? Mira, el diablo es un mentiroso, es un engañador. Le engañará, le jugará sucio como pueda para que lo siga a él y no a Cristo. Entonces, si puede crear duda en nuestra mente respecto a la palabra de Dios, esa es una duda peligrosa. Si puede crear duda en nuestra mente respecto a la palabra de Dios, no tendrá solo un pie en nuestra vida, sino toda una atadura y un firme apretón. Así opera Satanás. Obra en nuestros deseos, en nuestros puntos más vulnerables, crea duda en nuestra mente. Y le encanta esto, quiere que caigamos en discusiones. Y discutir con él es desastroso. Cristo dijo, está escrito, está escrito, está escrito. Eso es lo que ha dicho el Padre. Cuando alguien quiera debatir con usted sobre lo que es bueno y lo que es malo, solo déles la palabra de Dios. Quizá diga, no conozco la palabra de Dios, por eso debe leerla. No basta solo venir a la iglesia y escuchar un sermón de vez en cuando y creerse apto para confrontar al diablo. Mire, no somos aptos para confrontar al diablo sin que sepamos la palabra de Dios. No quiere decir que tengamos que sabernosla toda, pero mire, podemos confrontar al diablo si sabemos lo básico. No hagas. Y mire, cuando comenzamos a tratar de razonar, no hagas, es decir, bueno, no deberías, eso no es lo que dice, no deberías, sino no hagas. Ahora, ¿acaso Dios está tratando de privarnos de algo bueno? No. Está tratando de protegernos de la autodestrucción. Entonces, ¿qué hace Satanás? Quiere que caigamos en discusiones. Y Cristo solo dijo, escrito está. Eso lo resuelve. Esto es lo que dijo el Padre. Además, Satanás usa el engaño como su arma clave. Si puede engañarnos sobre lo que sea, nos tiene. Piénselo. Engañar solo significa confundir para hacer que algo parezca lo que en realidad no es. Jesucristo dijo que Satanás es un engañador y así opera. Nos engaña para que lo malo parezca bueno. Mentir no es tan malo, o narrar una historia. Hay muchas formas en las que Satanás trata de engañarnos y sabe cuándo somos más vulnerables en cualquier aspecto de la vida en el cual decida atacarnos. Además, quiere crear división. En donde sea que se elimine la palabra de Dios, habrá división y conflicto, desconfianza y falta de fe. La palabra de Dios nos armoniza. Conocemos la verdad.
La distinguimos del error, de la mentira. Queremos seguir a Dios. Eso nos da armonía, paz y gozo. No necesitamos tener todo lo que quisiéramos en la vida. Satanás dirá, pues, no estás completo sin esto, aquello y lo otro. Del mismo modo, podríamos decir, bueno, la Biblia dice que mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. ¿Es la verdad o no? Todo se resume a esto. ¿Es esta la palabra de Dios o no? Es la palabra del Dios vivo, verdad de principio a fin. Y Dios quiere que vivamos por ella. Si queremos tener paz, armonía, gozo, plenitud, integridad, seguridad y todo lo demás, regimos nuestra vida por la palabra de Dios. Fíjese que no dije feliz, porque la felicidad va y viene, sino la verdad, el gozo, la piedad. Dios quiere lo mejor para nosotros. Nos ha dado lo mejor, pero tenemos un enemigo en el diablo, y él miente, hace su mayor esfuerzo para dividirnos, nos entrampa con mentiras, nos dice que la palabra de Dios es obsoleta, que ya no la necesitamos, así que o la queremos o no. Pero Satanás crea división, porque en el fondo su meta es destruirnos. Si Satanás logra que dudemos de un versículo de la Biblia, un versículo tiene un pie en nuestra vida porque pasa esto. Si logra que dudemos, preste mucha atención, si logra que dudemos de un versículo, nos llevará a otro aspecto de nuestra vida en el cual nos gustaría desobedecer a Dios y llevarnos a pensar, pero eso no es cierto. Bueno, quizás esto no sea verdad después de todo. Y hace esto, paso a paso, hace que dudemos de esto. Al cabo de poco tiempo dudará esto, no pasará mucho y estará dudando la palabra de Dios. Así de engañoso es él, es un mentiroso, un engañador. Y lo único que quiere es que dudemos de la palabra de Dios. Y si dudamos un poquito de su palabra, dudaremos más. Luego sucede esto, se encontrará haciendo ¿qué? Sacando versículos bíblicos de los cuales quiera dudar, y le diré cuáles serán. Los aspectos en los que quiera pecar serán los que querrá dudar de la verdad de la Biblia. Satanás es engañoso, es un mentiroso, es un engañador. Tenemos un enemigo. Mire, todos tenemos el mismo enemigo. Él obra del mismo modo en nuestra mente. ¿Cómo pensamos? Si somos salvos por la gracia de Dios y pensamos como Él, viviremos en santidad. Cuando decidimos pensar de otra forma que no sea como Dios piensa, nos encontraremos en problemas, desobedeciendo a Dios. Al leer la palabra de Dios es tan clara como el agua. O la creemos o no la creemos. Si no la creemos, debemos asumir la responsabilidad por no creer todas las grandes y maravillosas promesas de Dios en la Biblia. Este es un libro sagrado, santo, el libro de Dios, o lo creemos o no. No se trata de creer parte, sino todo. Desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis, habla del cielo y el infierno, habla del bien y del mal, habla de Satanás y de los ángeles, habla de todo lo que necesitamos hablar. El asunto no es nada específico, ¿lo creo o no lo creo? Satanás le mentirá. Le dará falso testimonio, le engañará, hará todo en su poder para lograr que dude de la palabra de Dios. Pero algo es seguro, morirá y será juzgado por la palabra de Dios. ¿Dónde diría que se encuentra? ¿Ha aceptado a Cristo como su Salvador personal? Quizás no lo entienda todo. Tal vez no entienda todo lo que pasó en la cruz, puede que no entienda todo lo que sucedió en la tumba vacía, pero cree la verdad de la palabra de Dios. Creer en el Señor Jesucristo, entregándose a Él, y tendrá el don de la vida eterna. ¿La cree lo suficiente para guiarse por ella? Esa es la clave. ¿Cree la palabra de Dios lo suficiente para guiarse por ella? Cuando conteste esa pregunta, sabrá si cree o no en la palabra de Dios. Amén
Padre, gracias por hacer tu palabra tan clara como el agua. Expusiste al diablo como el mentiroso que es. Nos has mostrado al Señor Jesús para enseñarnos la verdad que es y que encarna. Y que toda nuestra esperanza, ayuda y nuestro modo de vivir están en Él. Señor, te pido que todo el que escuche este mensaje reconozca que un día se presentarán ante ti y ahí tendrán la certeza de que les decías la verdad, pero para algunos será muy tarde. Gracias por tu palabra, por tu promesa y por el poder para guiarnos a diario. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.